Mateos, experto energético. Muy buenas tardes. Vamos a tratar contigo todos estos temas. ¿Qué tal, Diego? Hola, buenas tardes y felices Pascuas. Bueno, igualmente. Arabia Saudí de nuevo vuelve a ser protagonista. Ya no solo pues por ese recorte de producción de crudo, sino también porque estamos empezando a ver cómo a Asia, que al final ahora puede ser considerado un poquito más aliado de Arabia Saudí, ¿no? A Asia, Arabia Saudí no le está tocando esos contratos de petróleo, de venta de petróleo que habían sido elaborados para el mes de mayo. Lo que sabemos de momento es que no va a recortar los envíos de petróleo según esos contratos y claro, eso nos hace preguntarnos si a quien se lo va a recortar entonces va a ser a Occidente. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esta noticia? ¿Por qué? ¿O cuál puede haber sido el motivo para que Arabia Saudí no quiera tocar esos contratos? Sí, básicamente lo que yo quisiera establecer a Occidente. El problema, el por qué no quiere recortar los contratos en Asia es porque estima, yo creo que el arranque de Asia en este momento, pues en su día pensó que iba a tener una aceleración mayor y ha sido menor, y ahora piensa que va a poder recuperar esa actividad económica que durante la previsión de los últimos meses no se había cumplido, y en cambio creo que da una previsión peor para Europa, ¿no? Cree que Europa podemos entrar en recesión y nuestra demanda de petróleo va a ser menor. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que Europa está siendo muchísimo más agresiva en sus políticas de cero emisiones, con lo cual es lógico que si Europa tiene unas políticas en las que queremos producir un 50% de nuestras emisiones para el 2030, pues Arabia Saudí diga, bueno, pues recortar en Europa, que ellos van a recortar su demanda, mientras que Asia no está teniendo estas políticas medioambientales tan agresivas como tenemos en Europa. Entonces Arabia Saudí considera que Occidente ya no le va a salir rentable, ¿no? Por la recesión y por esas políticas de menos emisiones. Sí, o sea, es que si nos creemos el discurso de esa política de cero emisiones para el 2050, pues de aquí al 2050 teóricamente no tendremos que emitir absolutamente nada y no tendríamos que consumir absolutamente nada de petróleo. Si estamos también diciendo que los vehículos de combustión los vamos a sacar de las calles y vamos a prohibir su venta, pues es menos demanda de petróleo que vamos a tener. Es decir, esas consecuencias de esas políticas medioambientales que está adoptando Europa, pues tienen unas consecuencias, lógicamente, en nuestros suministradores de petróleo. Puede tener también eso, Diego, para Europa, ¿no? Porque es verdad que son objetivos que pueden no ser muy realistas, ¿no? Porque como dices, sería básicamente no consumir prácticamente petróleo de aquí a 2030, algo que parece bastante raro y que no se va a producir, desde luego. Lo propuesto que está es que para el 2050 seamos cero emisiones. Claro. Es decir, para el 2030 es la mitad, reducir un 50% de las emisiones de CO2, con lo cual, claro, pero reducir un 50% es mucha reducción, lógicamente. Entonces entiendo que es una manera también de castigar a Europa, ¿verdad? O al menos eso es lo que entiendo yo, porque es decir, vosotros queréis reducir esas emisiones, nosotros, Arabia Saudí, pensamos que ya no sois algo rentable porque si vais a cumplir con esto, pues ya no lo sois tanto, nos dedicamos a Asia, pero claro, hasta qué punto esos objetivos son o no realistas y si no cuentan con Arabia Saudí, uno de los principales productores de petróleo del mundo, entiendo que al final esto puede suponer un castigo para Europa, ¿no? Uno más de los que estamos sufriendo en los últimos meses. Toda esta ideología medioambiental en la que estamos ahora sumidos con unos objetivos que los vemos difícilmente alcanzables, pues tendrán que tener este tipo de consecuencias. Y además es lógico, ¿eh? O sea, yo veo la posición de los países productores de petróleo y ¿por qué van a apostar por el que siga utilizando sus productos? No van a apostar por alguien que dice que los demonizo y en un breve espacio de tiempo voy a dejar de utilizarlos. Es muy lógico, lo cual nos hará que, pues bueno, que paguemos todo más caro, lógicamente. Luego, Diego, también hoy estaba leyendo el Wall Street Journal y una de las cuestiones que nos planteaban, que ya lo he leído en más ocasiones, pero esta es otra más, dicen que en los últimos meses los países de la OPEP, lejos de estar recortando su producción de crudo, como se vino anunciando desde el mes de octubre, noviembre, me parece que fue cuando anunciaron ese recorte de producción de petróleo, me parece que eran 2 millones de barriles diarios, y confírmame si me equivoco, ¿no? Me parece que era más o menos esa cifra, pero estamos viendo cómo los países de la OPEP llevan meses lejos de recortando producción
producción aumentando la producción de petróleo. Y entre ellos, por ejemplo, pues está Nigeria, que es un país donde es verdad que bueno, tienen problemas y a veces de repente vemos cómo aumenta mucho la producción, otras veces vemos que prácticamente no produce nada. Pero claro, esto resulta curioso. ¿Hasta qué punto lo que anuncia la OPEP o los compromisos que anuncia la OPEP son compromisos que deban cumplir o que son simplemente recomendaciones? Porque lo que estamos viendo es que Arabia Saudí, claro, se estaría quedando un poco sola, ¿no? Después de ver que Nigeria, por ejemplo, aumenta tanto esa producción de petróleo. A ver si nuestros compañeros nos pueden poner ese gráfico que utilizábamos en el informativo hoy para ver exactamente en cuánto aumenta la producción de petróleo de cada uno de los países, para que los espectadores lo tengan un poquito más fresco y puedan verlo de un vistazo. Pero ahí están los números, así que la cuestión es si, Diego, esto es una obligación, recortar la producción o no. Son reducciones voluntarias de los países miembros y lógicamente hay países en los que, como bien decías, Nigeria tiene problemas de producción, que a veces produce mucho, luego poco, o sea, no tiene una producción estable y tiene que hacer caja. Entonces, a estos precios están ahora en torno de 85 euros, de hecho, $85 el barril, pues son precios en los que es el precio estándar, el que ellos se encuentran cómodos. Precios por debajo de este, pues no ganan tanto dinero y no mantienen su déficit fiscal, y entonces es un precio al que tienen que optar. Como todo en esta vida, pues hay quienes son solidarios con el resto e intentan llevar unas políticas para conseguir mantener esos $85 por barril, y hay otros que dicen, bueno, pues yo voy a hacer caja porque dentro de unos meses no se sabe cómo estará mi producción, si podré producir lo que estoy produciendo o no podré hacerlo. Pero bueno, pues un recorte voluntario, pues así funciona el mundo. También lo vemos en Europa, ¿no? Con las reducciones del consumo del gas y demás, pues bueno, que hay países que son más solidarios y otros menos. Entonces, bueno, aquí les ocurre 3/4 de lo mismo. Bueno, y luego también, por último, Diego, quería preguntarte por el dato que hemos conocido hoy de que España ha disparado sus compras de gas natural ruso en un 150%. Claro, esto llama mucho la atención porque tenemos sanciones ahora mismo puestas en marcha contra el gas natural que viene de Rusia. Pero claro, es gas natural licuado y ese gas natural no está dentro de las sanciones, ¿verdad? Sí, no, pero bueno, tiene su lógica. Tiene su lógica porque no está dentro de las sanciones del paquete de sanciones a Rusia, por lo cual podemos comprarlo libremente, y luego es que España es el país que tiene las infraestructuras para regasificar. Entonces, es España el que tiene que comprar el gas natural licuado. Y lógicamente Rusia es más barato que comprarlo de Estados Unidos, que nos hemos comprado muchísimo gas a Estados Unidos en el último año, y bueno, pues tiene su lógica. Nos gusta, ¿no?, de que España sea la que compre el GNL para poder luego regasificarlo dentro de nuestras plantas de regasificación. Claro, entiendo que al final a Europa sanciona lo que le viene bien, ¿no? Porque el gas natural licuado que no le viene bien sancionarlo, no lo sanciona. Claro, es que si sancionamos todo, tenemos un problema muy gordo. No es que nos pegáramos un tiro en el pie, nos estaríamos pagando 30 tiros en el pie. No podemos sancionar a un país como Rusia, en el que hemos dependido históricamente de sus materias primas, de la noche a la mañana, sin tener un plan B, coger y desestimar todas sus materias primas e intentar buscarlas en otro mercado. Eso es imposible, y más con la energía que necesitan unas infraestructuras que no se tienen, ¿no? Entiendo que es por una cuestión simplemente de que es un gas natural muy barato, porque es un país que está próximo, entre comillas, a Europa, más próximo, por ejemplo, que Estados Unidos. Sí. Y luego que tienes que el gas natural licuado, lógicamente, viaja y necesita de unos barcos y unos gaseros en los que poder transportarlo. Es decir, no es fácil comprar gas natural licuado, o sea, necesitas muchas infraestructuras. No es un tema de Alemania, no puede decir, ahora, bueno, voy a pasar todo a GNL, no podría, lógicamente. Entonces, España, en este caso, sí puede. Piensa que nuestras plantas de regasificación, hasta antes del conflicto con Ucrania, estaban a un 20% de su capacidad. Es decir, están muy infrautilizadas. Entonces, bueno, somos los que tenemos la capacidad de regasificar y las infraestructuras para poder trabajar con el GNL. Pues Diego Mateos, experto energético, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias a vosotros.